era de que ese socialismo era parte de un proceso científico. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Como que la ciencia empírica estaba muy de moda, e incluso se llamaba la bella época, ¿verdad? Todo el mundo estaba enamorada de la ciencia y nadie quería quedarse fuera del reparto de títulos científicos, ¿verdad? Es decir, ahí comenzó a nacer el derecho como ciencia, ciencias jurídicas, o la sociología, o el marxismo. Todos querían ser científicos de cierta forma. El positivismo trató de aplicar los métodos de las ciencias naturales a la ciencia o a las humanidades. Eh, se trató de medir la inteligencia con el tamaño del cerebro y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, ese positivismo fue el que finalmente alimentó esa idea de que todo lo que era traía ese nuevo pensamiento era progreso, ¿verdad? De ahí nace el progresismo, o sea que todo aquel que contradiga estas ideas nuevas, estas ideas especialmente del marxismo, estaban en contra del progreso. El siglo XX realmente comenzó a ponerse en práctica todas estas ideas que de cierta forma se creían que eran probables, ¿verdad? Hoy día el vestigio de ese positivismo sigue muy presente, es decir, la tiranía de la ciencia, los altares de la ciencia, como decían. Se volvió una religión misma otra vez el creer que la ciencia todo lo puede. Lo que pasa es que muchas veces, y esto tiene que ver con el modelo político, muchas veces nosotros podemos tener certeza científica de que algo está mal, pero la pregunta que tiene que hacer un político a la hora de sancionar leyes ¿es suficiente la certeza científica para que yo pueda imponer una conducta a la sociedad? Por ejemplo, fumar hace daño, científicamente comprobado, pero ¿es suficiente para que yo prohíba que se fume? Y así, conclusiones científicas que podemos llegar a decir, bueno, esto está comprobado científicamente de que hace daño, entonces tengo que prohibirlo. En realidad, en el racionalismo, en el positivismo o en todos estos modelos políticos, lo que nunca hubo, lo que no hay es el concepto de libertad. Es decir, permitir que los seres humanos se estrellen, se equivoquen por sus propios medios. Es como que ese estado sofócrata quiere siempre cuidarnos, ¿verdad? Entonces, en el siglo XX también comienza a aparecer nuevos experimentos que realmente cambiaron el concepto de ver la conducta humana. Me refiero específicamente al nacimiento de la etología con Konrad Lorenz, que Konrad Lorenz y otros, ¿verdad? Fringe, por ejemplo, también tuvo mucho que ver en el estudio y en enterrar definitivamente esa discusión entre tabula rasa y esa discusión del innatismo, que seguía, de hecho, confrontados, ¿verdad? ¿Cuál es el principal aporte de la etología? Eh, Conrad Lorenz lo que hace es estudiar patrones de comportamiento de distintas especies y encuentra que hay comportamientos comunes, comportamientos básicos entre todas las especies. Ahí comienza a pergeñarse el nuevo método de estudio en materia de psicología o de conducta humana especialmente. Porque antes la conducta humana solamente se podía estudiar desde métodos, digamos, a priorísticos, como por ejemplo la psicología o la filosofía, que más bien eran conclusiones doxáticas, conclusiones que no obedecían a un método de observación. Con la etología se viene a cambiar esa historia.
comienza a entenderse que la conducta humana también puede estudiarse desde el empirismo, desde la experiencia, con la observación. Es decir, se comienza a observar patrones de comportamiento en donde el logos, o sea, la razón, había de diferentes magnitudes, por decirlo así. Teníamos animales que tenían el logos muy poco desarrollado y otros más desarrollados, etcétera. Pero en todos, incluidos el ser humano, había patrones de comportamientos comunes. ¿Por qué, por qué el macho es más agresivo? ¿Por qué el macho es más promiscuo? ¿Por qué las mujeres son más selectivas? ¿Por qué las mujeres son, digamos, más empáticas? ¿Por qué de la morfología? Una serie de cosas que era común, por decirlo así, en todas las especies, especialmente los mamíferos, y es ahí donde comienzan las bases para entender de que existen conductas, roles que ya no son establecidos genéticamente. Es decir, no hay forma de demostrar hoy día lo contrario, por más de que uno se canse de repetir de que los roles sexuales se pueden aprender o reaprender, la biología es muy contundente en ese sentido. Existen conductas innatas y existen conductas que pueden ser aprendidas, ¿verdad? Ese es el gran legado de Lorenz, la metodología de estudio, la observación para entender. Esto permitió que más adelante surgieran otras ciencias que confirmarían lo que ya Lorenz estaba sosteniendo. Por ejemplo, la sociobiología o la neurobiología o la neurociencia, que de cierta forma confirman o incluso se puede observar que la mente o el cerebro produce estímulos y sabemos más sobre el cerebro. Por supuesto, sigue siendo un misterio muchas cosas, pero se tiene muy en claro de que existen conductas que lo traemos, digamos, desde antes de nacer, ¿verdad? O sea que nuestra especie tiene una conducta propia, hay conductas que compartimos con otras especies, podemos reaprender roles, podemos reaprender sin duda, podemos fingir ser una mujer, podemos amputarnos las, los miembros, podemos hacer, bueno, de todo, podemos disfrazarnos, pero no vamos a poder cambiar, ni hablemos de la cuestión de que podemos cambiar morfológicamente el hueso, el tamaño del hueso, etcétera. Esa conducta, por más de que yo le reeduque, va a seguir ahí, va a seguir ahí. En algún momento, como una olla a presión, va a estar ahí reprimido, pero nunca va a ser suprimido. Esa es la teoría de la olla a presión. O sea que vos podés suprimir, pero podés comprimir una conducta, un rol, si querés, pero no lo vas a poder suprimir. Va a estar ahí siempre latente, en algún momento puede saltar. Por eso es que uno de estos chicos que fue reeducado como niña, el caso del experimento del doctor Money, tenía sueños o tenía conductas masculinas, ¿verdad? Y no entendía, él mismo no entendía porque desde chiquitito le hicieron creer que era una mujer, pero finalmente termina suicidándose. Entonces, hoy podemos decir claramente de que la ideología de género sencillamente es una reminiscencia o un intento nuevamente. Después podemos discutir y ustedes ya conocen cuáles son las intenciones, ¿verdad? Hay una intención claramente política en todo esto, que podemos dedicar después otro capítulo a hablar sobre la motivación de la ideología de género y el estímulo del movimiento LGBT y una serie de cosas, ¿verdad?, que tienen que ver más con una cuestión de economía, porque ese también es un enfoque que muy poco se da o se conoce, que en realidad hay un trasfondo económico y que tienen que ver las escuelas económicas, ¿verdad? El malthusianismo pertenece a la escuela materialista,
Es decir, que creen que la economía se trata de cosas y que si crece la población, por supuesto, va a haber menos comida para el mundo y tenemos que eliminar a la gente. O sea que esa es una concepción que pertenece al campo económico y por supuesto muy pocas veces se enfoca desde ese ámbito y en algún momento vamos a hacer un video también al respecto, pero sin analizar todavía muy profundamente las motivaciones del por qué se revive una ideología de género y quizás hasta es transversal. Algunos comunistas reniegan de la ideología de género, algunos liberales reniegan de la ideología de género, pero vemos que está instalado en forma transversal y engañosa, porque muchos creen que el problema acá es la libertad de las personas de elegir su sexualidad o creen que es una persecución a los homosexuales o que no es así, ¿verdad? En realidad se trata de entender la conducta humana. Esta es una discusión sobre la conducta humana y es una discusión sobre el origen de la conducta humana. Entonces, ya para ir terminando, lo que quiero dejar en claro con este video que hoy estoy haciendo es de que la ideología de género pertenece a una discusión que ya lo hacían los griegos y que tiene que ver con la tabula rasa, es decir, la creencia de que nacemos con una mente en blanco, lo cual hoy está absolutamente refutado, absolutamente comprobado de que no es así, de que tenemos conductas genéticamente establecidas, tenemos conductas innatas, tenemos conductas que son aprendidas, por eso es que tenemos culturas muy diferentes, porque hay también conductas que aprendemos. De comer, todos comemos, pero algunos comen más picante, otros comen con la mano, otros comen con palillos, es decir, la cultura ya es una cuestión, digamos, de afinar esa conducta que ya tenemos preestablecido por la genética. La cultura, claro que te puede modificar, te puede alterar, te puede imponer creencias, pero siempre va a existir una conducta base, una conducta que está ahí siempre latente y eso no lo van a poder suprimir. Quizás individualmente le puedan reeducar a uno, pueda estar totalmente convencido, pero no es posible ni siquiera hablar de una población interesante a nivel mundial, ¿verdad? O sea que siempre va a ser un grupito muy chiquitito y aún ese grupito muy chiquitito no va a poder suprimir jamás esas conductas bases.